Muy buenos días para todos, bienvenidos a Escuela de Redes Radio. Hoy 17 de marzo tendremos un programa especial porque vamos a hablar de recursos humanos 3.0 en esta era digital, como el talento humano, el recurso humano, el capital, ¿cómo lo vamos a llamar? Pero existe esta área tan importante, se va a combinar con el marketing digital y con las redes sociales. Por supuesto, este programa está bajo la dirección general de Carolyn Méndez, la dirección de producción Brian Agros y la ingeniería de sistemas de Antonio Calderón. En el control técnico, nuestra amiga Roxibel Materano y por supuesto la señorita Daisy Márquez. Aquí estamos presentes en la producción Zoraida Cabrita y quien conduce el programa, José Enrique Alegría. Este programa va a estar de lujo. Prepara tu cuaderno, tu bolígrafo, porque aquí tienes todo para anotar esos tips que te trae nuestra invitada especial. Volvemos en breve y empezamos nuestro programa. Ya volvemos. Y volvemos a nuestro programa Escuela de Redes Radio, listo por el día de hoy, una gran entrevista que vamos a tener. Por supuesto, reclutamiento, recursos humanos, reclutamiento y selección 3.0. Aquí tenemos una invitada de lujo. El día de hoy nos honran con una gran profesional, una profesional administradora, mención recursos humanos, especialización en recursos humanos, con más de 20 años de experiencia y quien es la directora general de Visión con Talento. Por supuesto, una gran profesional y una mejor amiga aún con ustedes, Carolina Blancacho. Un aplauso, Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás, Caro? Gracias, José, por la invitación. Encantada de estar contigo. Sabes que me encanta poder compartir y conversar contigo sobre estos temas que son realmente fascinantes y que pues te van a llevar a otro nivel si estás en un proceso de búsqueda de oportunidades laborales o si eres una organización que está buscando talento. Buenísimo, buenísimo. Mira, el tema de hoy es recursos humanos 3.0 o lo llamamos también, si quieres, reclutamiento y selección de personal 3.0. Este tema a mí me da risa porque siempre ahora uno le pone el 2.0, 3.0, 4.0. Está relacionado con cómo va avanzando la Internet a medida que pasa el tiempo. Hasta hace poco teníamos un 2.0 que era bidireccional y el uso de la tecnología. Hoy le incluimos el 3.0 porque hay un tema emocional más la tecnología, ¿no? Por supuesto que, bueno, queremos hablar de varios temas. Aquí hay de todo y ya el chat empezó a sonar, a hacer muchas preguntas porque el día de hoy está relacionado con el reclutamiento. ¿Cómo ha venido avanzando, Caro? ¿Cómo ha venido evolucionando? Anteriormente era, ¿cómo era el reclutamiento y la selección en aquellos tiempos? Y ahora, ¿cómo es esto que le incluimos la tecnología? A ver. Claro, fíjate cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido transformando el proceso de selección. Ujú. Antes, por ejemplo, tú ibas a un lugar, a una empresa que te llamara la atención y hacías tu cola para dejar el currículum en Sí, papel. típico. Entonces, de alguna manera, las personas estaban detrás de la empresa, pendiente, atentas, buscando siempre oportunidades laborales. Luego empezaron a aparecer los portales de empleo, donde efectivamente tú puedes registrar tu currículum y en la medida que iba apareciendo una oportunidad laboral, tú te postulabas. Ok. Hoy en día el proceso ha ido cambiando, el poder ha pasado de las empresas al candidato y el candidato puede ver, conocer, investigar, buscar información de las empresas, postularse a través de los portales de las organizaciones y adicionalmente puedes, por ejemplo, utilizar herramientas como Instagram, sobre todo como LinkedIn, donde puedes empezar a tener una interacción directa con ese reclutador que está ofertando esa posición laboral. Excelente. Por supuesto, bueno, ya le empezamos a incluir la tecnología y las redes sociales, que ya más adelante vamos a hablar del tema de LinkedIn, porque LinkedIn, una de estas redes sociales, una de las más efectivas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo
Cuando incluimos el primer proceso, ¿cuál es? ¿Es el reclutamiento o hay un paso previo en el reclutamiento? Fíjate, el primer paso, dependiendo desde qué óptica miras el proceso. Ujú. Si es desde el punto de vista de la organización, el primer paso surge una vacante dentro de la organización. Bien. Luego que surge la vacante, tienes que, tú como empresa, como persona de recursos humanos, vas a tu cliente interno, con Ujú. ese cliente interno levantas cuál es el perfil del cargo, qué es lo que requieren, qué es lo que están buscando, procuras aterrizar ese perfil y Ok. tener claridad de qué es lo que estás buscando, porque yo siempre comento, esto es como un rompecabezas. Ujú. Tú tienes tu organización, que es como ese gran rompecabezas, le falta una piecita y, por ejemplo, si ellos requieren un redondo, no vas a buscar un triángulo. Entonces, esto para ponerlo en términos coloquiales y que sea fácil de digerirlo. Ok. Entonces, en la medida que tú tienes claridad y sabes qué es lo que estás buscando, vas a tener mucha más asertividad para conseguir cubrir la posición en el menor tiempo posible. Entonces, el primer paso es tener claridad sobre qué estás buscando. Luego empiezas a publicar El perfil. el perfil, puedes publicarlo hoy en día, redes sociales, WhatsApp, Telegram, hay muchísimas comunidades y eso la gente no lo sabe. Hay comunidades en Telegram, en WhatsApp, donde hay reclutadores de distintas empresas y donde hay candidatos que buscan oportunidades y tienes la posibilidad de interactuar de manera directa con la persona que está buscando la posición. Obviamente no, aunque el mundo online está sobre la mesa, súper vigente y te hace el proceso más efectivo, no puedes dejar de lado, por ejemplo, los portales de empleo. Es cómo utilizas distintas fuentes para generar mayor efectividad. Perfecto. Ok, viene el proceso de reclutamiento. ¿Cómo es? Porque anteriormente yo recuerdo que llevaban su carpetica manila amarilla Ujú. y entregaban el currículo. Y creo que había hasta una sala de espera donde, bueno, vamos a empezar a reclutar. Pero ¿cómo es ahora? Era antes y cómo ahora se han mejorado esos procesos? Fíjate, por ejemplo, incluso hoy en día hablamos de inteligencia artificial, de palabras clave, cómo a través de las palabras claves, por ejemplo, si utilizas un buscador como LinkedIn, puedes seleccionar ese perfil Ujú. que se adapta a lo que estás buscando. Entonces, trabajas enfocado en ese perfil que estás buscando, utilizas, por ejemplo, los buscadores para hacer un prefiltro y de acuerdo a ese filtro vas Ujú. como decantando toda ese montón de currícula que te va llegando y vas haciendo como que tu filtro y vas seleccionando esas personas que hacen match con eso que estás buscando. Ok, ya tengo los candidatos. Puedo tener que generalmente se tiene que un solo candidato. No, fíjate, es No, José, ¿qué te increíble. ocurre? Por favor, no me entrega No. uno solo y bueno. No, no, fíjate, tú puedes llegar a tener hasta 300, 500 currículas de personas postuladas a una posición. Ujú. Todo eso tienes que filtrarlo. Normalmente pueden quedar alrededor de unas 10, 15 personas. Ujú. De esas 15 personas empiezas a hacer como un primer filtro para ver si se ajusta la parte salarial, si se ajusta a lo que efectivamente estás buscando, si la persona, si cubre las expectativas de la persona, si cubre las expectativas de la empresa. Entonces hay muchísimos factores, Ujú. muchísimos, y Ujú. dentro de esos factores pues van quedando las personas que realmente se destacan y que cumplen con ese perfil requerido. Una vez que vas avanzando en el proceso, empiezas a hacer las entrevistas. Haces primero un contacto telefónico donde validas si cumple con las expectativas o no cumple con las expectativas, si cumple con las competencias técnicas, si cumple con las expectativas salariales de ambas partes, si cumple con las competencias técnicas, vas a una entrevista más larga y finalmente, una vez que ya tú defines qué personas avanzan, Ujú. haces tu coordinación con los clientes internos si eres el recurso humano de una organización o haces la coordinación con tu cliente, por ejemplo en el caso de nosotros que somos una empresa consultora, coordinamos con el cliente, le enviamos las personas que fueron preseleccionadas, él entrevista, normalmente nosotros enviamos una primera terna, Ujú. luego se envía una terna adicional y para nosotros, por ejemplo, enviamos tantos candidatos como sean necesarios con tal de que el cliente quede satisfecho y realmente seleccione a la persona adecuada. Ok, ahí se pueden ir unas dos, tres entrevistas. Sí, todo depende también de cómo es el proceso interno del cliente. Ok. Tanto si es un cliente externo o si es
si es un cliente dentro de la estructura de recursos humanos, que en ese caso sería tu cliente interno. Entonces, el cliente interno hace su primera entrevista, él Ujú. valida que efectivamente la persona cumple con todo lo que requiere. También hay una parte, si se quiere, actitudinal, que también tienes que tomarla en cuenta, y si la persona satisface desde todo punto de vista lo que están buscando, la persona avanza. Si una empresa, por ejemplo, está su recurso humano, luego el cliente interno, Ujú. luego puede este supervisor definir si quiere que le entreviste a otra parte del equipo. También están las pruebas psicotécnicas. Ok, ya vamos a hablar de eso, porque una vez me pusieron a mí hasta debajo de la lluvia, dibújate debajo de la lluvia. Por Sí. ahí va la cosa de estos temas, ¿no? Ujú. Volvemos en pocos segundos, vamos a tomarnos un café, Carolina, y volvemos rapidito y va a seguir conversando de este maravilloso mundo de las redes sociales, pero del recurso humano dentro de las redes sociales. Ya volvemos. Volvemos en nuestra escuela de redes radio con nuestra invitada de lujo, Carolina Blancacho. Ya te iba a decir Carolina Roja porque conozco tantas Carolinas Rojas, ¿no? Seguimos hablando de recursos humanos 3.0 en las redes sociales, entre ellas el reclutamiento y la selección del personal. Teníamos una conversa bien agradable detrás de cámaras en el corte y venimos hablando de cómo se estructura cada cajita Del proceso. del proceso de Ujú. reclutamiento y selección. Surge la vacante, luego de la vacante ahí entra Carolina a buscar desde ese momento, a levantar el perfil, empieza el proceso de reclutamiento de manera tradicional y por supuesto aprovechando la tecnología, correcto, los diferentes Ujú. canales de Es así. comunicación, eh, comunicación digital, porque eso facilita, ¿no? Entonces, Carolina le envía por lo menos una primera terna de candidatos al cliente para que el cliente escoja el que más le guste en el proceso de selección. Ahí muere todo, Carolina. No, claro que no. Ahí empieza una nueva historia de ese candidato dentro de la organización. Ajá. Claro, cerramos el proceso de selección. Como te digo, va a depender mucho cómo está estructurado el proceso Ujú. interno de la organización para Ajá. definir cómo va a incorporar ese candidato. Ujú. Porque obviamente, y como te digo, va a depender de cómo esté estructurado el proceso, porque hay que aplicar pruebas psicotécnicas, hay que hacer todo el proceso de chequeo médico, que es una parte legal. Ujú. Luego viene la parte de ofertar al candidato de una manera formal, y en ese punto el candidato define, oye, quiero ingresar o definitivamente no quiero ingresar. Por eso es que es tan importante desde el principio, Ujú. desde nuestra recomendación, validar la parte salarial para que no hayan sorpresas al cierre del proceso. Antes Ujú. ocurrían sorpresas. Yo llegaba al final del proceso, me ofertaban y resulta que la expectativa salarial No, 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 no estaba, ¿no? no se cumplían. Entonces, imagínate la decepción y la pérdida de tiempo y recursos, tanto de la organización como para el candidato. Entonces, por eso hoy en día hay que hacerlo distinto, Desde el principio. desde el principio. Y con transparencia, con cercanía, con empatía. Porque como te digo, hoy en día existen muchísimas oportunidades laborales, y el poder, más que estar del lado de la organización, está del lado del candidato. Y también la empresa tiene que trabajar en la transformación de su proceso de selección, aplicar, por ejemplo, employer branding, trabajar su marca empleadora para hacerse atractivo. ¿Cómo se llama? Employer branding. Employer branding. Wow, me gusta eso. Es decir, que ahí interviene el marketing. El Totalmente. marketing para Ujú. potenciar su marca como una marca empleadora y ser atractiva. Es ¿Es así. correcto? Sí, de hecho yo siempre comento en los Ajá, talleres que dictamos, ajá. hoy hay que transformarse en azúcar para atraer muchas hormiguitas que quieran estar detrás de ese azúcar. Eso me gusta, eso está bien interesante, porque hoy en día, no solamente aquí en Venezuela, sino en otras partes del mundo donde nos están escuchando y nos están viendo, hacen todo esto, pero adicionalmente hacen chequeo
de las referencias crediticias, ¿no? También. Así que lo llaman, un Sí, sí. chequeo de referencias laborales, Ajá, referencias laborales. donde llaman empleos anteriores. Para validar cómo fue el comportamiento, cuáles fueron los resultados, cómo fue cómo se desenvolvió esa persona dentro de esas otras organizaciones. Porque Ujú. el papel aguanta todo, pero Sí. realmente tú conoces a una persona en la ejecución de su actividad. Claro, si a mí me despiden de un trabajo, yo debo decirlo en mi currículum, debo anotar esa experiencia dentro de mi currículum o no decirlo. Es que depende, son tantas circunstancias y Ujú, hay que saber gestionarlo porque eso puede influir. Para mí, lo importante, fundamental, ser honesto, ser transparente y manejarse porque dentro de cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, es preferible comunicar todo lo que yo he venido viviendo de una manera asertiva, ujú. objetiva, transparente. Pero sí puede incidir al Sí final en puede el incidir, resultado. ¿verdad? Totalmente. Al final, o casi que al principio también, ¿no? Puede Sí, suceder, mira, te sí. robaste tal cosa que no va a venir a robar, ¿no? Bueno, No vengas tú. Exacto, es verdad. Ahora bien, algún tips, Caro, para la entrevista. Me fui para atrás en el proceso de selección, ¿no? ok. Dame algunos, o danos algunos tipsitos para el tema de cuando en el momento que me siento yo como candidato, que las piernas me tiemblan, que puedo hablar, decir, tanto a la camarita, porque puede ser por otras vías tecnológicas, Exacto. como en Ujú. persona. ¿Qué tips me puedes dar? Por ejemplo, para mí un punto fundamental es el autoconocimiento, es Ujú, tener claridad en quién eres, qué es lo que deseas, cuál es tu objetivo profesional y en función ujú, a eso empiezas a trabajar una estrategia personal y no digo estrategia desde manipular las cosas, sino ujú, desde la autenticidad ujú. de cómo estructurarte, cómo organizarte para llevar ese proceso personal en los procesos de selección. Ok, conocerte. Conocerte, Eso de tener, conocerte, ¿a qué se refiere conocerte claramente? Que la gente diga, bueno, y yo me conozco, mira, mira que como soy, estoy gordito, qué sé yo, ajá, pero ¿a qué más se refiere conocerte? a ver, comprender, por ejemplo, cuáles son tus fortalezas como profesional, Ujú, cuáles son tus áreas de oportunidad de mejora y cómo has ido trabajando ujú, y cómo eso te ha aportado a crecer dentro de una organización. Cuáles son las áreas que te gustan profesionalmente. bien, Em, por ejemplo, también es muy importante tener un discurso claro. ujú, Y eso lo logras redactando, por ejemplo, tu CV, ok, estructurándolo, haciendo un balance de tus experiencias laborales, cuáles han sido tus logros profesionales, cómo los puedes poner en blanco y negro para luego poder expresarlos en una entrevista. ok. Llegó el momento con el entrevistador. Ujú. ¿Qué hago? Porque a veces por aquí, por Zoom, ¿qué puedo hacer vía Zoom, por ejemplo? ¿Qué me recomiendas al momento de responder? ¿Doy demasiados detalles? ¿Doy resultados? ¿Doy qué hice? ¿Qué hago? Ok, punto importantísimo, Ujú. aunque la entrevista sea por Zoom, prepárate como si fuera una entrevista presencial. Ajá. ¿Qué significa eso? Me, 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 Sí, me he visto bien. te vistes bien, si eres dama, maquillarte, Ok, arreglarte, estar presentable, ok. porque a través de la cámara también te van a conocer. Bien. Entonces, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido procesos de entrevistas con clientes Ujú, y nosotros pues trabajamos con el candidato, lo entrevistamos, le decimos, vas a tener una entrevista con el cliente. Cuando estaba la pandemia de alguna manera radical, las entrevistas las llegamos a hacer con el cliente incluso por Zoom. ok. Y teníamos candidatos, los citábamos un rato antes para conversar con ellos, para un poco transmitirles cómo hacer la entrevista, cómo desenvolverse de la mejor forma. Y nos topábamos con la sorpresa de candidatos en franela o franelilla. Y es sentido común, parece mentira, pero es sentido común. Tienes que Sí. prepararte tal cual como si estuvieras presencial en Y la eso tú no se entrevista. lo dices, nadie se lo dice. O sea, No, eso es. no. Claro, en Vamos a el ver. caso de nosotros como consultora, nosotros sí se lo decimos a los Ah, candidatos, ok. oye, prepárate, arréglate. En algún momento
quizás al principio no se los comentábamos porque pensábamos que era sentido común y con la experiencia nos dimos cuenta, hay que comentarle, señor, arréglese, póngase formal porque usted va a ser entrevistado por un gerente, por la persona de recursos humanos y la presencia es fundamental. Ok, Y eso se transmite. por supuesto, exactamente. Ujú. Bien, tenemos la entrevista. En ese proceso de entrevista, lo que te comenté, doy mis resultados, hablo, ¿qué hago? Ok, fíjate, ahí entramos a un punto que es súper Ujú. importante. Cuando Ajá. estás en una entrevista, hay que escuchar lo que te preguntan y responder de manera coherente sobre lo que te están preguntando. No puedes ni dar demasiada información porque te pierdes. Hay que hablar de lo que es realmente importante. La gente se pierde en el cuento y pierde la perspectiva de lo que es fundamental, Ujú. de lo que va a ser clave. Ok, Entonces, cuando echas el cuento y hablas, hasta se te olvida qué te preguntaron. claro. Entonces, es muy importante tener foco y responder de manera coherente con respecto a lo que te preguntan. Eh, Resaltar los logros, por ejemplo, porque eso me va a hablar de cómo fue tu comportamiento Ujú. y cómo te desenvuelves dentro del ámbito laboral. Y hay que hacer, y eso también es muy importante, hacer match y tener claro, cuando vas a la entrevista, tener claridad y leer cuál fue la publicación de la vacante. Ok, Y responder en función a ese perfil que está allí. Y no, vuelvo a ratificar, desde la claridad y desde la coherencia y desde tu verdad. Desde esa verdad, hablar cuál ha sido tu experiencia y cómo contribuyes para esa posición y cómo pudieras aportar para la organización. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tú como ser humano. ok. Tantos años que llevas en el área de reclutamiento y selección en recursos humanos, me imagino que ya tú te darás cuenta, así sea detrás de esta camarita, cuál candidato es potencial o cuál candidato no va para el baile, ¿verdad? Sí, es algo que puedes identificar y como conversamos siempre con mi equipo. Ujú. O sea, ninguna persona es buena o mala. Son personas que cumplen o no cumplen con el perfil del cargo. Y si no sirve para o no sirve, no, esa palabra suena como mal, pero si no funciona o no se adapta para una organización, es Ujú. posible que se adapte para otra. Pero todas las personas tenemos potencialidades, tenemos capacidades y nadie nació para ser un perdedor. Ok. Todos nacimos para ser Ustedes, exitosos. ustedes recursos humanos se hablan así bonito, distinto, ¿vale? No, que la estás embarrando en algo, no, es un área de oportunidad que tenemos, Un área de oportunidad de sí, mejora. un área de oportunidad de mejora, no, que no sirve para esto. No, 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 o sea, hay una brecha que tenemos, ¿no? Típico de recursos humanos, ¿no? Ujú. Ajá, el currículum, Ok, el currículum, hay gente que hace 3 páginas, 4 páginas y coloca. Me gustaría ver si nos puedes dar ok. algunas pequeñas recomendaciones. Inclusive hay un tema de video currículum, Ujú. que como ahorita la tendencia todo es currículum si tienes canales de redes sociales, que eso lo vamos a hablar en el otro segmento del tema de redes sociales, vamos a meter Ok, un poquito más con ese tema. Pero háblanos un poquito del currículum, ¿qué nos puedes dar? ok, fíjense, el currículum tiene que ser una foto tuya como profesional. Reciente. Reciente, clara, Mi transparente. currículum que tengo, no tengo canas, o sea, yo estoy pelo blanco y cuando a mí me ven la foto me dice, José, chamo, le metiste Photoshop a la cosa porque cambiaste, ¿no? Entonces tienes una foto reciente, ¿no? Una Sí, foto, ¿ok? dependiendo del país, hay países que, por ejemplo, indican no colocar foto. ¿Por Ujú. qué? Porque eso puede sesgar la selección de la persona y Entiendo. basarse en la apariencia personal y no realmente en el contenido de la experiencia, de la formación de la persona. Sin Correcto. embargo, por ejemplo, en Venezuela todavía utilizamos foto en el currículo y uno la solicita. Ok. Que es importante no colocar solo el título del cargo, porque el título del cargo no me dice nada. Hay que describir, por ejemplo, mi recomendación, colocar una descripción breve de Ujú. la función del cargo y describir qué logros tuviste. ¿Por qué? Porque la descripción de la función del cargo no me indica que efectivamente puedes ser exitoso o no dentro de la posición. Ujú. Entonces simplemente la descripción de lo que la persona requiere y no me estoy basando en la persona, sino en el cargo. Entonces más enfocarla en ti. Tu currículum tiene que ser
descriptivo y que realmente me diga que cuando yo lo lea yo pueda identificar quién eres como profesional. Ok, claro, pero no tengo mucha experiencia, no tengo, apenas estoy empezando y no tengo experiencia al respecto. O estoy nuevo, o sea, estoy muy joven, o tengo demasiado currículum. Ok, Pero eso lo vamos a hablar en el en el, siguiente segmento, ¿ok? Ya ok. volvemos. Vamos a escuchar musiquita.